Muchas gracias primero por el espacio a Trustless también. Es una gran oportunidad y también les agradezco a la atención de ustedes. Yo me llamo Alejandro Raya Jiménez, yo trabajo en Amazon y una gran parte de mi vida la he dedicado a la parte de escalabilidad, servidores y también estrategia, bastante estrategia y diseño de arquitecturas. Aquí está mi perfil. Bueno, pues realmente no hay muchas contribuciones como las hubieran en años anteriores, pero es porque me he dedicado más que todo a esa parte de consultoría, estrategia y también mucho en incidencias y casos emergentes. El tema en el que nos vamos a estar enfocando es el diseño de arquitecturas creativas. Este es un tema que a mí me apasiona mucho porque esto es en lo que me he dedicado últimamente y es una pasión muy grande para mí también. Ale, El, Uraba, tenés un monitor lindísimo como de 70 pulgadas, pero puedes hacerle zoom un toque, porfa. ahí está, mucho Gracias, mejor, man. ¿verdad? Listo. Ok, continuando. El proceso del diseño de software, pues realmente se ha visto de una forma muy estructurada en los últimos años, pero nosotros lo que hemos visto o lo que nos han enseñado en los últimos años es una forma bastante repetitiva de patrones que ya existen. Entonces, dado por entendido eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que cambiar un poquito el modelo en cómo vemos la arquitectura para casos como Web3. Web3 es un sistema completamente diferente para sistemas de finanzas, como ya se explicó, para juegos, etcétera. Pero hay componentes bastante importantes que nosotros podemos trasladar del mundo de un doble booking de auditorías o lo que nosotros conocemos como yo tengo la factura y el proveedor de un servicio también tiene esa factura a un sistema en el que tenemos tres puntos de datos, que sea el proveedor del servicio, yo el consumidor, y luego está la blockchain. En este sistema es muy amplio, hay muchas capacidades, hay un mundo completo por descubrir y estamos viviendo una etapa bastante interesante en la modernización de los activos. Esa modernización, ¿verdad? Está muy acompañada por software y a mí me gustaría mucho recalcar los años 70, 80 y 90, porque en ese entonces mucha de la tecnología que tenemos ahorita se creó en esas épocas. Entonces, no había data histórica para mucha de la tecnología que se creó en ese entonces. No habían patrones, no había tecnología en la que yo podría hacer ingeniería inversa. Había un proceso creativo bastante grande porque al final eran tecnologías originales. Empezando con dos conceptos. El diseño es la concepción original de un objeto u obra destinada a la producción en serie. En este caso, ya sea smart contracts, ya sea microservicios, ya sea la parte de moda, por ejemplo, ropa, puede ser música, etcétera. Y la parte creativa o el concepto de creativo es capaz de crear algo. Entonces, vean que esos dos van muy de la mano y la arquitectura al final termina siendo un diseño. Nosotros vamos a producir en serie o vamos a dar un servicio que muchas personas van a utilizar. Se va a utilizar muchas veces o se va a producir muchas veces. ¿Qué sucede con el diseño de la arquitectura de software? Como les vengo mencionando, estamos bastante estructurados, pero al punto de que duele. El software se ha visto como un componente clave en la monetización. En Web2 lo podemos ver ya sea por medio de apps, ya sea por medio de servicios en la nube, un SaaS, ¿verdad? Por ejemplo, Jira o ya puede ser Cloud, Google Cloud, en las partes de institutos, también AWS, máquinas virtuales, Apache, Kafka, etcétera. Hay un montón de servicios, pero al final todo esto se ha monetizado. Es un servicio y hay muchos desarrolladores detrás de ese servicio. Claro, para eso, ¿verdad? Que es nuestra parte del comportamiento como desarrolladores, esas entidades, pues, o estas, digamos, las corporaciones, que son las que más capacidad tienen de monetizar en Web2, van a estructurar mucho y van a encajar al desarrollador en data histórica, en algo que ya funciona. Lamentablemente, ¿verdad? Lo que ya funciona a veces se puede volver muy rígido y muy cíclico, especialmente para los desarrolladores. Esos controles muy estrictos se imponen siempre para garantizar la producción y esto se va a imponer por medio de estructuras y jerarquías organizacionales. Entonces, vean que ya aquí hay un segmento que siempre te va a limitar a que vos podrás, a que uno, ¿verdad? Como desarrollador en grandes corporaciones,
pueda desarrollar y cumplir con las metas para monetizar un servicio. El impacto de eso, ¿verdad? Y al final los desarrolladores o agentes siempre van a estar limitados a los parámetros que nos dan. Entonces, siempre que nosotros vamos a intentar resolver algo, siempre tenemos que cumplirlo bajo ciertos parámetros, pero no necesariamente esos parámetros son los correctos para producir algo nuevo, algo original. La base de esos parámetros, ¿verdad? De esos, como les expliqué, se vuelve muy cíclico y muy repetitivo y eso también genera una sobrecarga cognitiva, porque nosotros vamos a estar buscando una y otra vez ese ciclo, ese patrón, pero nos va a desgastar. El desarrollador o el agente, ¿verdad? Esto, pues lamentablemente no se va a parametrizar para lidiar con la ambigüedad, porque no hay data histórica en cómo se va a crear algo nuevo. Si es algo nuevo, algo original, entonces no existe. Hay patrones que nosotros podemos seguir, sí, por supuesto. No obstante, nunca va a ser la misma situación. Esto, ¿verdad? Al final termina siendo una gran limitación para el desarrollador o el agente. En los agentes, por ejemplo, ¿cómo uno lo puede visualizar en un agente o un LLM o un AI? Cuando nosotros estamos creando un nuevo servicio, una nueva plataforma, estamos iniciando una startup, si nosotros tenemos un concepto muy nuevo y nosotros empezamos a darle forma por medio de las LLMs o ya sea desarrolladores muy estructurados también, nosotros no vamos a tener los resultados que queremos porque no hay data histórica al respecto. Con las LLMs, como esto es estadística y probabilidad, entre más data hay al respecto de un punto de información, es muy probable que me responda o que me brinde el resultado que yo quiero ver. Pero cuando son cosas muy nuevas, nosotros realmente no podemos esperar un resultado porque al final la probabilidad y la estadística no me respalda ese resultado. Ahora, ¿a dónde entra la creatividad en esa conversación? Y me gustaría aclarar esta parte. Nosotros como builders, hay que abandonar, ¿verdad? Ciertos modelos de yo nada más voy a estar bajo estas responsabilidades, bajo esta caja o esta categoría y tenemos que expandir un poquito más las capacidades de nosotros para brindar servicios o productos nuevos, assets, lo que sea. Cuando nosotros vamos a diseñar, implica que es un concepto original, algo que realmente no ha existido. Si ya se diseñó, ya existe. Y si yo llego y digo, yo diseñé esto, probablemente vaya a tener problemas legales porque ya alguien lo hizo. Esto, ¿verdad? Obviamente, al ser un concepto, un componente original, también nos podemos apoyar mucho en los patrones que brindan resultados específicos. Y vamos a hablar un poquito de eso más después, esos patrones específicos. Y también, al ser un concepto original, nosotros podemos tener similitud en otros conceptos originales, pero estos no van a ser los mismos. ¿Qué significa eso? Sí, lo que le sirvió a organización A no necesariamente es lo que me va a servir a mí para hacer un deployment de, por ejemplo, un indexador. Que hemos sufrido bastante, Caleb y yo, al respecto de eso. Eh, ¿Cómo los builders podríamos apelar a esa creatividad y cuál es el impacto de que nosotros incluyamos la creatividad dentro de nuestro flujo de trabajo? Bueno, pues hay bastante. El arte, la pasión, las interacciones genuinas, los hobbies y también muy importante el respeto a los límites y la capacidad de adaptación para evitar sobrecargarnos cognitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra cabeza deje de funcionar por cansancio. Eso no puede pasar cuando nosotros queremos diseñar porque las ideas tienen que fluir. Nosotros al involucrar el arte, las pasiones y las interacciones genuinas, empezamos a tomar ese hábito de siempre intentar cosas nuevas, experimentar y, muy primordial, aprender de nuestros errores. Si a nosotros no nos gustó algo, si algo falló, si gastamos más plata en un hobby que al parecer no era lo que nosotros queríamos, nosotros ganamos esa experiencia, aprendemos del error. También, ¿verdad? Al experimentar, nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es lo que nos está gustando. Y para crear, no necesariamente tenemos que empezar desde cero con un concepto original. Nosotros podemos replicar algo existente y empezar a replicar y abstraer las cosas que a nosotros nos interesa para aplicarlo en ese concepto original. Entonces, vean que del arte a la ingeniería y la ciencia no hay mucha diferencia. Al final terminamos creando. Nosotros somos personas creativas, nosotros vamos a crear un modelo nuevo para la infraestructura de finanzas, juegos, y esto implica un cambio mental.
Esa creatividad también implica la capacidad de generar ideas innovadoras y soluciones únicas. Eso, pues, también nos ayuda mucho en situaciones complejas, troubleshootings complejos, o estrategia también, cómo vamos a hacer que nuestro servicio pueda llegar a una gran cantidad de personas sin que esto sea difícil. Ahí va un montón de situaciones. Pero sí, el arte, hobbies, etcétera, pues muy bonito y todo, pero ¿cómo lo podríamos aplicar ya en la vida real, en nuestros flujos? Hay varias estrategias, digamos, para más bien evitar que nos frenen ese momento de creatividad. Cuando nosotros empezamos a fluir o nosotros empezamos a tener un montón de ideas, hay puntos en los que nosotros podemos tener limitantes, ya sea limitantes con software o limitantes con comunicación. La estrategia que a mí me gustaría proponer, digamos, para la parte de la creatividad y cómo emplearla en la vida real es divide and conquer o dividir y conquistar. Esta estrategia es dividir un problema en problemas mucho más pequeños y manejables. ¿Esto qué me permite a mí? Me voy a poder enfocar en un problema pequeño, yo voy a poder resolver ese problema y no va a tener la sobrecarga cognitiva o, digamos, la cabeza ya muy cargada de mucha información, porque al final, si nosotros manejamos mucha información o una imagen muy grande de qué es lo que estamos haciendo, implica que es muy probable que no vamos a llegar a la solución que ocupamos para ese problema. Entonces, nosotros vamos a obtener resultados granulares y eso nos va a llevar a una solución completa y también bastante medible. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Siempre poder obtener retroalimentación de nuestra experiencia. Y obviamente, ¿verdad? Los problemas complejos, como les vengo diciendo, no necesariamente es el software, también es la comunicación. Esto es un conocido, digamos, como análisis parálisis. Cuando ya nosotros estamos pensando tanto en huecos, en edge cases o casos que usualmente no se repiten, pero sale una vez y es catastrófico, pero al final termina siendo una limitante en el proceso de diseño de arquitectura. ¿Cómo lo podemos aplicar en el software? Bueno, el problema complejo, ¿verdad? Aquí está el requerimiento inicial o el problema y aquí empezamos a hacer una cuestión de preguntas. ¿Es manejable directamente? Sí, no, si es fácil de resolver, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo integramos, combinamos soluciones parciales y aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vayamos leyendo. No, está muy pequeño. ¿Es manejable directamente? Sí, no. Aquí identificamos la complejidad. Bajo la suposición de que no es manejable, vamos a identificar esa complejidad y hacemos las preguntas. ¿Qué componentes tiene este problema? ¿Qué dependencias existen? ¿Puedo resolver cada uno de estos independientemente o ocupo ayuda? Hay análisis parálisis en comunicación, por ejemplo, un componente muy específico, ya sea un smart contract que tiene que traer información de un banco central para hacer X, Y, Z, ¿verdad? Al final, si nosotros nos ponemos a discutir mucho sobre un componente específico de ahí, pues no vamos a llegar a nada. Entonces, una vez nosotros identificamos las respuestas a esas preguntas, empezamos a dividir en subtareas. Subtarea uno, subtarea 2, subtarea 3 y vamos a hacer lo mismo. ¿Es manejable? Sí, no. Entonces, si sí es manejable, ¿verdad? Aquí vamos por acá, empezamos a resolver directamente ese subproblema. Combinamos esas soluciones parciales, tenemos que validar también que esa solución sea la correcta y ya después vemos, ¿resuelve el problema original? Sí, no. Si lo resuelve, genial. Vamos con la otra tarea. Pasamos por el mismo flujo. Entonces, vean que ya un problema tan grande o con un scope muy grande lo dividimos en subtasks o subtareas para nosotros poder entender qué es lo que necesitamos hacer para que esto salga a producción, para que nosotros podamos producir ya. Y eso es muy importante. El time to market siempre va a ser muy importante. Ahora bien, en un tema de comunicación obviamente no es como el software. Un tema de comunicación estás hablando con personas y las personas no son máquinas. Hay involucrado orgullo, hay involucrado emociones, por más que nosotros no queramos o que asumamos que estamos en un ambiente en el que eso no está ahí, somos personas, no somos perfectos. Nosotros siempre vamos a intentar lidiar con esas cosas. Entonces, para evitar ese análisis parálisis, a veces un choque de orgullos, a veces intentar ver muchos
casos que nunca van a ocurrir, pero siempre vamos a intentar controlarlos, pues al final no vamos a llegar a nada. Y para eso nosotros pues tenemos que ponernos creativos, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver cómo vamos a evitar ese problema de comunicación. ¿Cómo lo podríamos evitar? Hay un líder que es el que está llevando, ¿verdad? Esa arquitectura o el problema que está resolviendo, lo que sea, y tiene una propuesta. Entonces, esta propuesta, cuando uno la lleva a una sesión de brainstorming con 5 personas, 10 personas, 15 personas, puede ser bastante contraproducente, porque todos tienen opiniones diferentes y a veces nosotros no podemos controlar una sesión tan grande. Entonces nosotros tenemos que dividir eso en sesiones individuales. Ahora bien, ¿por qué sesiones individuales? Porque le damos el tiempo a las personas para que se puedan expresar sin que se interrumpa por otra idea o por un caso que probablemente nunca vaya a pasar. Entonces, se hacen las preguntas alrededor de la arquitectura o el diseño y después se recolecta el feedback. Entonces, aquí lo que me gustaría proponer es que no sea de más de 2 personas, porque ya tres puede empezar a haber falta de consenso. Entonces, una vez ya nosotros recolectamos el feedback y las diferentes propuestas o qué les interesa y qué consideran como un riesgo en nuestro diseño, ya nosotros tenemos un marco de documentación bastante grande. Ahora bien, nosotros tenemos que detectar si entre todas las propuestas, el feedback o toda la retroalimentación que nos han dado, que no sean excluyentes, que puedan convivir unas con las otras y que no genere conflicto en la arquitectura y en el equipo, porque es muy importante un equipo saludable siempre. Nosotros, pues obviamente tenemos que identificar esos puntos de fricción. Siempre vamos a tener comparativas muy fuertes, siempre vamos a tener críticas bastante fuertes de una solución y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso. Ahora bien, ¿cómo podríamos vivir con eso? Nosotros podemos tener reuniones uno a uno con los ingenieros en conflicto, ¿verdad? Si le parece que algo está muy mal, si algo le parece que es incorrecto, nosotros podemos agendar esa reunión con esa persona y entender por qué esa persona ve eso como un riesgo. ¿Por qué crees Qué que es eso? loco, ¿Qué man. Perdón que te interrumpa, Sí. pero qué loco porque este mismo proceso es el proceso que, digamos, yo voy a recomendar en el área de producto. Vos aquí le preguntás a otros ingenieros, ¿verdad? Para tener feedback técnico, para tener, Ujú, ¿verdad? Agregar información y después tomar decisiones. En el tema de producto, eso se hace con clientes referencias, ¿verdad? ¿Qué es eso? De que yo hago un prototipo o una solución, logro pensarla, la diseñamos y se la pongo al frente al que va a ser mi usuario o al que va a ser mi cliente o la persona para poder tomarme el tiempo de entender, ¿verdad? Recibir feedback, como decís vos, sin interrupción, sin yo proponer, o sea, sin yo decirle, esta es la solución, sino que más bien, dígame usted cómo quiere que solucione yo su problema, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista? Tratar de entender para luego irnos a sentar a la mesa otra vez a diseñar la solución. Pero como ujú, eso es tal de que eso es importante, tanto en marketing, en producto, etcétera, pero igual en ingeniería, especialmente en estos mundos, ¿verdad? Donde, o sea, vos vas a, ya cuando sea un proyecto, cuando ya sea una implementación, ya es un proyecto de 3, 4 meses, me explico, ya hay ujú, muchos recursos que se van a dedicar a esto. Entonces ocupas ser muy eficiente y dar muy en el grano y por eso es tan importante todo el feedback y toda la liberación de egos, ¿verdad? Y eliminar todo esto y como ponernos de correcto. acuerdo como un team en decir, ok, tal vez no sea perfecta, tal vez no sea la que todo, pero creemos o todos estamos de acuerdo en que esta va a ser la mejor posible solución a ese problema. Qué Ujú. loco, man. Sí, es bastante interesante, pero a mí me gusta verlo desde un punto muy abstracto. Nosotros Claro, como builders estamos haciendo el diseño para producir. Veámoslo como una casa. Yo tengo un plano de arquitectura y puedo producir 3, 4 casas. Si yo produzco la casa y traigo a un cliente y le digo, madre, ¿te gusta esto, sí o no? Obviamente el cliente me va a decir si sí o no, pero puede ser lo mismo para los arquitectos. Al final también pueden ser end customers o sí. los usuarios de eso. Entonces, al tener a las personas de ingeniería con esa misma metodología, nosotros podríamos agarrar muchas cosas que el cliente nos podría decir antes de que nosotros lancemos un producto. Eso es lo interesante.
Y otro que sucede, que debe suceder menos con ingenieros, pero sí más con clientes, que es algo que vamos a hablar eventualmente, más es que la gente quiere caer bien, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿verdad? O sea, si yo voy a sí, mi mamá y le enseño lo que estamos haciendo, para ella yo soy un genio y todo es buenísimo y todo va a funcionar. Pero ese no es el feedback que me sirve, ¿verdad? Sino que, necesito feedback real, necesito que alguien me diga, madre, no, esta hora no sirve, yo no quiero esto no sé qué, y eso también es como eso, de estar todos de acuerdo en que eso es una sesión de feedback. O sea, yo no vengo a imponerle mi idea, no voy a defender una idea contra alguien que nada más bien me está dando data para ir a validar cuál es la mejor. ujú, es correcto. Buenísimo. Al final, nosotros siempre tenemos que intentar proteger la creatividad. Nosotros no deberíamos sentirnos amenazados por exponer nuestras ideas, porque si nosotros restringimos las ideas del ingeniero, entonces, pues, ¿cómo vamos a sacar productos? ¿Cómo vamos a sacar modelos nuevos? ¿Cómo vamos a sacar productos originales? No podríamos tener esa capacidad de crear cosas nuevas si al final tenemos un ambiente hostil en el que no podemos presentar algo nuevo. Claro, Entonces, a mí me gusta, me llama mucho la atención, digamos, esa división de feedback o, digamos, esa recolección de feedback, porque al final también es más personalizado, las personas se sienten más en confianza, puedes obtener mucha más información que una sesión de 1 hora con 15 personas. Siempre hay que intentar jugar con eso, digamos, que nosotros podamos sentirnos escuchados y que las personas puedan sentirse escuchadas. Al final, la confianza también es un punto muy importante en la creatividad. Al final, si nosotros permitimos que las personas nos escuchen, nosotros podemos soltar un montón de ideas y a las personas puede que no les guste, puede que sí les guste, pero siempre y cuando sea un espacio respetuoso en el que se pueda obtener información de forma crítica, nosotros vamos a lograr cosas muy grandes. Eso, al final hay muchos ejercicios y puedo poner múltiples casos. Por ejemplo, con Caleb, ¿verdad? Que es la parte más reciente de Trusted y más orientado a Web3. Con el indexador, no, no podríamos negarlo, es algo muy nuevo, digamos, con la parte ya de Web3, con el enfoque en el que se le está dando y también con la infraestructura que ya existe. Siempre, ¿verdad? Hay que tener peso, siempre hay que tener criterio y también tenemos que apoyarnos en el criterio de otras personas para recolectar esa información y adaptarlo a nuestros flujos. Caleb, que es el ejemplo más grande, ¿verdad? Con el indexador, hemos tenido discusiones bastante grandes, pero siempre respetuosas al respecto de si algo va a servir o algo no va a servir. Por ejemplo, patrones de código. En una de las primeras implementaciones, yo generé un patrón para que Caleb siguiera. Caleb llegó, hizo otra cosa completamente diferente, pero porque hubo un problema de comunicación. Entonces, ya después tuvimos una reunión más adelante. Caleb me expuso sus puntos, ¿verdad? Sus ideas de qué es lo que tendría que hacer y yo le dije, ¿por qué estás haciendo esto? Si al final yo había dejado todo esto para que no tuvieras que replicar esto de nuevo, ¿verdad? Entonces, ya después uno se empieza a dar cuenta de que probablemente esos problemas de comunicación es lo que nos limita. Entonces, igual, tenemos que volver a lo mismo, las reuniones a uno, hacer preguntas. Madre, ¿por qué crees que esto es mejor? ¿Por qué crees que esto me va a resolver el problema que yo tengo? ¿Qué evidencia tenés para eso? ¿Lo has visto funcionar en otro lugar? ¿Sí? ¿No? Y luego, también muy importante, las partes de alternativas. No siempre vamos a llegar al consenso. Eso es algo que va a pasar. No vamos a estar siempre de acuerdo. Eso, pues, siempre estar de acuerdo es un ideal y eh, cosas pasan. Entonces, Eh, Perdón, cuando nosotros... Ujú, ahí me gustaría agregar que justo en lo que acabas de decir sale otra parte de lo que es la creación y de la innovación, que al final no hay que tener miedo a fallar. O sea, al final yo este indexador lo he hecho ya es como la sexta vez y ya por fin tengo algo estable. Y es este proceso que yo he pasado y le he preguntado a un montón de personas y he fallado, y he fallado, y he fallado por lo mismo, porque es algo nuevo. No es nuevo, o sea, ya existe, pero al menos para mí es algo nuevo y no hay que tener ese miedo a fallar, hay que seguirlo intentando, intentando hasta que salga algo y a partir de ahí uno continúa. Entonces, Sí, ujú, y eso para agregarle, eh,
yo he empujado mucho a Caleb, digamos, porque yo conozco a alguien de Stellar Development Foundation que está trabajando en indexación, ¿verdad? Bruno, estaba es más, en Brasil los presenté, así yo como ahí, conózcanse. Y eso es algo muy bonito que tiene Stellar, al ser una fundación, así, non-for-profit, todos los ingenieros también como que, o sea, son como proyectos personales, ¿verdad? A ellos casi que los absorben como, vaya, trabaje lo que quiera. Ujú, Entonces, son muy approachable, ¿verdad? O sea, es muy fácil llegar a hablar con ellos, te dan feedback y como lo que venimos hablando, o sea, hay que perder el miedo a mostrar algo que está malo, porque cuando lo mostras y Bruno llega a Caleb y le dice, madre, yo hubiera hecho esto, madre, vea este repo como lo hicimos de esta forma, etcétera. Y Caleb crece 10x, tal vez hubiera durado 4 meses en darse cuenta de eso, ¿verdad? Y eso es lo enriquecedor de vulnerarse, digamos, a estar equivocado constantemente, ¿verdad? ujú. Hay una frase que a mí me gusta mucho: si nosotros vamos a fallar, fallemos rápido. ¿Qué implica eso? No tengamos ese miedo a fallar. A veces ese miedo a fallar nos limita a intentar cosas nuevas. Durar mucho intentando hacer deployment de un servicio, durar mucho tirando el negocio nuevo de la familia, durar mucho con el emprendimiento personal, durar mucho con los proyectos de la universidad, lo que sea. Siempre, si nosotros tenemos ese miedo a fallar, realmente no vamos a hacer nada, porque no estamos intentando nada nuevo. Ese temor a fallar es una de las limitaciones más grandes para startups, para personas que emprenden solas, para inclusive relaciones, amistades. O sea, el temor a comunicar, el temor a intentar algo nuevo siempre nos va a llevar a perder resultados positivos o negativos. Resultados en general. Pero ¿qué es lo que nos interesa del resultado? Si es positivo, genial. Si es negativo, nosotros tenemos que aprender de ese resultado. ¿Por qué falló el resultado? ¿Por qué es un resultado negativo? ¿Qué pudo haber mejorado para que esto fuera positivo? Muchas preguntas, pero al final siempre hay que intentar aprender. Y vamos a lo mismo, la parte creativa, el arte. Siempre vamos a querer intentar algo nuevo. Siempre vamos a querer expresar nuestras ideas, y nuestras ideas no necesariamente van a ser las mismas toda la vida. Vamos a tener ideas diferentes a 5 años, vamos a tener ideas diferentes a 10 años. Entonces, siempre vamos a tener que intentar algo nuevo, y por eso no tenemos que tener ese miedo a fallar. Si vamos a fallar, que sea rápido, porque así nos da la capacidad de recolectar información rápido, resolver situaciones rápido. Continuando, ¿verdad? Aquí hay un punto que me gustaría recalcar aquí. Si una decisión, pues al final no hay consenso, me gustaría que igual documentemos, veamos trade-offs y tomemos una decisión en base a ese trade-off. ¿Podemos vivir con esos trade-offs? Sí, y pues genial, ¿verdad? Si podemos vivir con eso y preparamos una demo, una evidencia y ya. Pero cuando ya pasamos, ¿verdad? Por toda la parte de evidencia, vemos si funciona, sí, no, si realmente podemos vivir con eso, el consenso general se divide entre sí o no, es un cero o un uno. ¿Lo lanzamos o no? ¿Todos estamos de acuerdo con este proceso? Genial, lo vamos a lanzar. Si no hay consenso, entonces pudimos haber fallado la toma de requerimientos, tenemos que calibrar. Como dice Caleb, ya lo intentó 6 veces el indexador. Obviamente, ¿verdad? Caleb lleva esto por aparte con su tiempo, él lo administra, pero ya después con equipos muy grandes, con 15 personas, obviamente en una reunión de 1 hora le estás costando 15 horas a un proyecto, porque son 15 personas. Es 1 hora individual de cada una de las personas que lo pudieron haber estado hecho cualquier otra cosa, resolviendo un problema específico en vez de no llegar a nada. Entonces, ¿verdad? Obviamente el líder de la arquitectura decide, documenta razones y después se itera. No obstante, me gustaría comentarles, y es algo que lamentablemente no está acá, que si ustedes ya llegan después de las 2 rondas y no se ha tomado una decisión, siempre va a haber que hacer un compromiso. Nosotros tenemos que estar comprometidos
con una decisión. Tenemos que lanzar algo. No podemos quedarnos sin hacer nada. Si nosotros nos quedamos sin hacer nada, volvemos a lo mismo. Estamos en parálisis. Nos quedamos analizando demasiado una y otra vez al punto de que no llegamos a nada. Entonces, si ya llegamos a ese punto, alguien tiene que parar, preferiblemente el líder, obviamente, y decir, ok, no estamos llegando a nada, no estamos tomando decisiones, esta va a ser la decisión en base a lo que el líder considere, ¿verdad? Tenemos que lanzar esto. Si no lanzamos esto ya, no lo vamos a lanzar nunca. Y es la realidad de muchas startups, en realidad. Entonces, siempre intenten llegar a ese commitment antes de que ya no sea una cosa, porque eso puede ser la diferencia entre el éxito o un proyecto muerto. Entonces, siempre aboguen por la creatividad, siempre aboguen por ese compromiso, siempre intenten tener control de la situación y no dejar que el miedo predomine o defina sus resultados. Mike, para agregar así, porque ya casi quedan como 10 minutos, y no quitarte mucho tiempo, más en un programa como este, donde tenemos 5 semanas, ¿verdad? Nadie espera que construyan Blend, ¿verdad? O que construyan algo así. Es importante tomar decisiones para lograr avanzar, para tener aprendizajes, para tener algo listo, porque además, y más si estamos como building public y hablando de lo que construimos y eso, o sea, las oportunidades en la vida le llegan a uno así, ¿verdad? Y si ya tiene algo, tener el 30% de algo, el 40% de algo, es mucho mejor que tener el cero, ¿verdad? Entonces, Correcto. así es como la gente se da cuenta, el universo te pone oportunidades porque ya empezaste algo y ya estás en ese camino y te salen. Entonces, nuevamente, por eso es importante como decir, ok, vamos a construir esto, sí, ¿cómo es? Bla, 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 definimos, pluneamos, etcétera, y darle, ¿verdad? Correcto. Ya para ir finalizando, herramientas y recomendaciones para facilitar ese proceso de diseño de arquitectura. A mí personalmente, Draw.io siempre me ha gustado mucho. Es open source. Ustedes pueden hacer su propio fork si ocupan algo muy específico. Kanban boards también. A mí me fascina. Siempre es una representación muy visual de todas esas subtareas que tendríamos que realizar. Lo vuelve a uno muy versátil, le da esa capacidad de organizarse, poder tener diferentes columnas para diferentes procesos. Por ejemplo, si ya están reviews, si hay que tomar consenso, etcétera. Los Kanban boards son bastante flexibles con eso. Y obviamente también las pruebas de concepto. Como Caleb dijo, ¿verdad? Lo del indexador, se han estado haciendo pruebas de concepto, aunque estas no funcionen. Igual analizar el comportamiento de esa arquitectura es muy importante, porque nosotros también tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a hacer deployment. Si nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo deployment, ¿cómo vamos a sostener ese servicio? Entonces, una prueba de concepto antes de realmente materializar el diseño siempre es valioso para entender cómo se va a comportar ese diseño en la vida real. Herramientas que fomentan el proceso creativo de forma análoga, muy simple, lápiz y papel. A mí me gusta mucho, es un estímulo muy grande. Eso, pues realmente ya he leído unos cuantos artículos. De hecho, aquí dejé uno, yo ahorita les comparto este repositorio. Eh, es un estímulo muy grande y uno termina usando una gran parte del cerebro. Hay mucha actividad en las neuronas. Entonces, cuando nosotros pues, tenemos actividad en el cerebro o tenemos actividad en la parte donde fluyen las ideas, y pues obviamente vamos a tener muchas más capacidades. Vamos a estar alimentando nuestro cerebro a más estímulos, más conexiones entre neuronas. Entonces, eso genial para las ideas. Herramientas que fomentan la velocidad y la producción ágil, pues los requisitos, ¿verdad? A mí siempre me gusta tomar requisitos en prosa, por ejemplo, con Caleb, o con ciertas personas, yo le digo, ok, ¿qué es lo que quieres hacer? Pásamelo en un texto y yo después lo estructuro, ya sea historias de usuario, ya sea descripciones que nada más sean punto uno, punto dos, y luego, ¿verdad? De nuevo, una AI para obtener diagramas con Mermaid. ¿Por qué Mermaid? Porque con Mermaid y Rodeo nosotros podemos hacer los diagramas componentizados y hacer fine tuning o, digamos, modificar ese diagrama a nuestro gusto. Y me gustaría también, digamos así, como hacer un ejemplo bastante rápido.
Pues ya está, vamos a quitarlo todo. Vamos a traernos uno de acá. Vamos a verlo por acá, flowchart. Y lo ponemos hasta acá. Nosotros vamos aquí, Arrange, insertar. Y aquí está la sección de Mermaid. Nosotros llegamos, tenemos esto, lo insertamos y tenemos todo el diagrama componentizado. Entonces, todo esto al final nos va a ahorrar una cantidad enorme de trabajo al diagramar. Y vamos a poder modificarlo, que es muy importante, sin necesidad de tener que pasar por Mermaid, ¿verdad? Obviamente que al final esto no es legible. Alguien me pasa esto para entender un flujo y yo le voy a decir, mae, ¿qué es esto? O no lo entiendo. Entonces, siempre, ¿verdad? Intentemos agilizar esos procesos. Vamos de vuelta aquí. Y también en este repositorio dejo unas recomendaciones para lecturas. Eso es en lo que yo me he apoyado mucho para llegar a esta decisión del proceso creativo para diseñar arquitecturas. Team Topologist explica cómo funcionan los flujos de trabajo, cómo deberían funcionar los equipos, equipos de plataforma, equipos de workstreams que se dedican a procesos muy específicos. Este diseño de aplicaciones intensivas en datos, muy importante. Blockchain es de escala masiva. Siempre tengan eso en consideración. Entonces, nosotros tenemos que diseñar alrededor de muchos datos. Luego, el domain driven, esto es más como negocio, es embuir lógica de negocio en nuestros procesos de diseño, patrones de diseño también bastante importante para ya tener, digamos, como una idea de qué es lo que tenemos que buscar para resolver problemas bastante específicos. Y también dejé una lectura de esta página de cómo los LLMs funcionan. Explica un poquito, digamos, la parte de probabilidad y estadística y cómo entre más data nos garantiza un resultado más preciso. Eso sería de mi parte. Maravilloso, ma. Muchísimas gracias. Nuevamente, recalcando, bueno, Ale es un crack, o sea, Jeff Bezos lo tiene contratado ahí, todo chineado. Eh, pero ese es el punto, ¿verdad? O sea, vean cómo podemos crear diagramas, cómo hay que contextualizar lo que queremos construir, sabiendo que en semana 3 o bueno, se puede ir adelantando, obviamente, pero en semana 3 ya, digamos, Brandon nos va a tirar a AI coding, ¿verdad? A codear con AI. Y todo esto, poder enseñarle ese diagrama a Cloud para que me ayude a hacer el contrato, ¿verdad? O diagramas de flujos y poderse sentar, ¿verdad? El proceso creativo de sentarse a mapear todo esto es súper necesario. O sea, si no, nuevamente, a mí me declararon mentor en Corda, que es un blockchain enterprise, porque yo entendí esto, porque yo me sentaba a dibujar cómo iba a hacer los diferentes estados de un contrato. ¿Verdad? O sea, cuando nosotros empezamos Trustless Work, por ahí andan los escalibros, de donde yo le decía a Armando, como, bueno, estas son las propiedades, y se mueven así, se mueven así. Eso es importantísimo, porque mucha gente se va directo a hacer los contratos y a descubrirlo en el proceso, y es tiempo de tiempo y recursos de recursos, mientras que, nuevamente, el smart contract es como el engine al final de la lógica financiera del producto, que hay que tener muy claro quiénes juegan con eso, cuáles son las transacciones, hacia dónde va a ir, y por eso tenemos que poder hacer pilotos rápido, ¿verdad? O sea, vean que hoy, por ejemplo, les enseñamos smart contracts como un canvas en blanco, pero también que existen templates que pueden ir a Stellar Lab hoy y hacer el deployment y empezar a probar las transacciones sin haber ni siquiera abierto Visual Studio. Y eso nos permite como ir creando estos micropilotos, ¿verdad? Quiero ver si un contrato puede hacer esto. Queremos saber si esto es posible en un contrato. Queremos saber esto. Lo mapeamos, hacemos el contrato, hacemos el piloto, descubrimos que sí, y ahí nos vamos dando vueltas hasta eventualmente, ¿verdad? Ya tener algo mucho más robusto. Pero es estos procesos creativos lo que quería traerles, especialmente nuevamente antes de semana 3. La próxima semana Caleb también nos va a enseñar un montón, ¿verdad? Desde el back y desde Postman, interactuando con contratos desde Postman, desde Stellar Labs, de diferentes cosas. Armando el lunes también nos va a hablar bastante de contratos. Mañana va a ser más no technical de producto.
Pero esa es la intención de estas primeras semanas, ¿verdad? Que puedan sentarse. De hecho, el entregable del domingo va a ser como una arquitectura macro de lo que quieren construir, ¿verdad? Como que ya una idea de un diagrama de, ok, más o menos esto es lo que queremos. Simplemente no porque es una escuelita y queremos tareas, sino para obligarlos a realmente sentarse. Si mañana van, el viernes van a alguna de las sesiones en vivo o lo que sea, que se sienten con su equipo a tener esta sesión de brainstorming, ¿verdad? Sé que en muchos casos todavía no tienen el problema o el producto definido, pero mañana vamos a hablar de ese tema y la idea es que a final de esa semana puedan ir teniendo como esos brainstormings, entender qué problema vamos a resolver, cómo creemos que se debe resolver, cómo es el piloto que queremos hacer. Tenemos 5 semanas, nuevamente, no estamos buscando que hagan algo monstruoso, pero sí tenemos, si nos enfocamos bien y empezamos a pensarlo bien, podemos hacer cosas muy interesantes. Y sí, creo hasta hoy eso es, ya los links de la presentación de Matías y del repositorio Alejandro, ya los puse ahí arriba. Ya el quiz se los mencioné, se los vuelvo a acordar, ese quiz va a estar abierto hasta hoy en la noche. Y bueno, ese es el de attendance, no es un quiz. Y bueno, estamos entonces. Muchas gracias a todos por unirse. Increíble, 200 personas 2 horas después. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y nos vemos mañana entonces. Yo una última cosa, que Martín se Claro, fue, pero yo sigo aquí. dale. Eh, a todos recordarles que sé que hay algunos que están aquí que ingresaron pero no están registrados en el bootcamp, entonces es importante que se registren para también tenerlos en cuenta en cuanto a los puntos, el leaderboard y las recompensas que se estarán dando a lo largo del curso. Ah, también recordarles que en la plataforma de TechRebel están todos los documentos, repositorios, todo lo necesario. Y para los que están preguntando en el chat lo del quiz, el quiz es simplemente responder una pregunta y de esa forma podemos llevar la asistencia del curso, que también esto es importante para el leaderboard del curso. Correcto. Y ya, por último les voy a dejar una encuesta rápida para saber cómo de qué países nos están acompañando. Ok. Ahí ya está. Ok. Esto es simplemente para cómo saber y organizar las sesiones satélite finalizando la semana. Buenísimo. Justamente, quería hacer una consulta hasta qué hora se puede presentar la asistencia de día. De la asistencia, la idea es que mientras estamos aquí la llenen Es porque que esa es estoy la atenta a forma de la saber. clase, honestamente, no me gusta distraerme. ¿Hasta qué hora puede ¿Perdón? ser? Es que estoy atenta a la clase. No te entendí, perdón. No, es que justamente estoy atenta a la clase y quisiera hacerla después terminando la clase, por eso hasta qué hora sería. Ah, bueno, hasta el fin del día de hoy lo tengo Ok, yo. ok, gracias. Pero sí, nuevamente, esto es solo para tener como una señal de que están poniendo atención y están en la clase, realmente. Es como un check. Igual, antes les puse, creo que hay una gente que los está bloqueando, otra gente no. Si quieren, si ya están en TechRebel, nuevamente se van al dashboard y ahí les va a aparecer quizzes y ahí les va a aparecer este quiz. Está facilísimo, deberían de poder hacerlo. Si les sale que está bloqueado o algo, me mandan un mensaje, yo ahí puse en mi Telegram, es @trustlesswork y ahí podemos hablar. Hizo 222, es un estándar, es muy parecido a lo que estábamos hablando, es un estándar todavía a una escala mayor, que es ya a nivel de finanzas globales, ¿verdad? A nivel de SWIFT y ese tipo de interoperabilidad. Lo puedo mencionar, todo bien. Y nos vemos. Entonces, muchas gracias por su tiempo y su atención. Pura vida. Por allá. Luego, Gracias, por hasta ahí. luego. Saludos. Muchas Luego, pura gracias. vida. Gracias, Gracias, chao, Alberto. chao. Gracias.